En este tercer capítulo dejamos atrás los paisajes del interior para descubrir una Turquía completamente diferente. Comenzamos una ruta que recorre sitios impresionantes, próximos a su espectacular costa mediterránea. Lugares donde la historia, el mar y la naturaleza se encuentran en cada parada. Y créeme, lo que vamos a ver a partir de aquí no tiene nada que ver con lo anterior. Nuestra primera parada nos lleva directamente al pasado. Lo que tenemos enfrente es el teatro romano mejor conservado de todo el mundo antiguo. La construcción más emblemática de la antigua ciudad romana de Aspendos. Estar en Aspendos es viajar directamente a la época romana, en un escenario que ha sobrevivido al paso del tiempo y a numerosos conflictos, testigo de su importancia estratégica y de la riqueza que llegó a alcanzar. Su teatro aún se encuentra en uso hoy en día, y su acústica es tan perfecta que incluso un susurro puede escucharse desde lo alto. Basta con sentarte en su grada e imaginarlo lleno de vida, de espectáculos y de público hace más de 2000 años para sentir algo realmente sobrecogedor. Pero este viaje no se queda solo en la historia. En la siguiente parada volvemos a cambiar completamente de escenario y nos adentramos en un lugar donde la naturaleza lo envuelve todo. En Olimpos, las ruinas antiguas se mezclan con una vegetación salvaje. Es un lugar que parece sacado de una novela de aventuras. Caminas entre árboles y de repente aparecen restos de una antigua ciudad licia que fue en su día el cuartel general de temibles piratas. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido entre ruinas que han sido devoradas por un espeso bosque mediterráneo. Caminar por aquí es ir sorteando columnas caídas y sarcófagos escondidos entre la maleza, hasta desembocar en una playa virgen impresionante. Una de las playas más naturales y menos alteradas de esta costa. Un rincón perfecto para desconectar y sentir el viaje. Pero el verdadero secreto de esta zona se revela cuando cae el sol. A unos 4 kilómetros se encuentra Yanartash, el mítico monte de la Quimera. Llamas eternas brotan directamente de la roca, un fenómeno natural de gas metano que lleva ardiendo más de 2500 años sin apagarse. La leyenda cuenta que aquí fue donde el héroe griego Belerofonte enterró a la Quimera, un monstruo que escupía fuego por la boca. Una historia que parece hecha para ser contada en una noche como esta en el silencio de un paraje único. Avanzando por la carretera D400 vemos impresionantes vistas del Mediterráneo, mientras nos acercamos a Demre, en busca de la antigua ciudad de Mira. Esta ciudad licia es famosa por sus impresionantes tumbas excavadas en la roca que parecen colgar de los acantilados y componen una inmensa necrópolis vertical. Los licios creían que una criatura alada se llevaba a los muertos hacia el más allá, por eso tallaban estas espectaculares tumbas lo más alto posible. Además, Demre es un lugar de peregrinación mundial, porque en estas tierras nació y fue obispo en el siglo IV San Nicolás, que siglos después daría origen al mito de Papá Noel. Seguimos avanzando por la costa y el paisaje vuelve a transformarse. Llegamos a Kaş, un pequeño pueblo costero que enamora a primera vista. Sus calles estrechas están llenas de bugambillas, cafés con música en directo y balcones de madera. Una pequeña ciudad con un ambiente tranquilo, perfecta para quedarse un poco más y dejarse llevar en uno de los rincones más auténticos de esta costa. Además, bajo sus aguas cristalinas existen fascinantes pecios y una vida marina impresionante. Y hablando de secretos bajo el agua, no podemos irnos sin poner rumbo en barco hacia la isla de Kekova. Un terrible terremoto en el siglo II hundió parte de esta antigua ciudad en el mar. Hoy, sobre estas aguas cristalinas, aparecen ante ti escaleras que se pierden en las profundidades, tumbas que parecen flotar como barcos de piedra cerca de la orilla y los vestigios de una ciudad que existió aquí hace casi 2000 años. Es, literalmente, un museo sumergido. Para poner el broche de oro a esta etapa de nuestro viaje, recorremos las antiguas ciudades de Pinara, Xantos, Telmesos y finalmente Kaunos, a la que llegaremos en una barca de madera por el sinuoso río Dalian. En ellas paseamos entre sarcófagos profanados por saqueadores de tumbas, en un paisaje de paz absoluta, y cuando levantas la vista, talladas en un acantilado, impresionantes mausoleos licios dominan la escena. Construidas hace más de 2000 años, siguen custodiando el valle, guardando la memoria de una civilización perdida y despertando nuestra imaginación.
Paseando por Kaunos cerramos una ruta llena de contrastes, invitándoos a seguir descubriendo con nosotros los rincones más fascinantes de este apasionante país. En el próximo episodio visitaremos lugares tan especiales como la antigua ciudad griega de Éfeso o las impresionantes formaciones blancas de Pamukkale. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.